A continuación, desarrollaremos la parte 2 del capítulo Acceso a la red. Al concluir esta parte del capítulo, usted será capaz de describir el propósito y la función de la capa de enlace de datos en la preparación de la comunicación para la transmisión sobre medios específicos, describir la estructura de la trama de capa 2 e identificar sus campos genéricos, y describir las características básicas de los métodos de control de acceso al medio en las topologías LAN y WAN. Iniciemos por preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la capa de enlace de datos? La capa de enlace de datos es la responsable del intercambio de tramas entre los nodos a través de un medio de red físico. Permite que las capas superiores accedan a los medios y controla el modo en que los datos se colocan y se reciben en los medios. A manera de resumen, la capa de enlace de datos realiza los siguientes servicios básicos. Encapsula los paquetes de la capa 3 en unidades de datos denominadas tramas. Controla el acceso al medio y realiza la detección de errores. Sin la capa de enlace de datos, los protocolos de capa de red, como por ejemplo el protocolo IP, tendrían que tomar medidas para conectarse a cada tipo de medio que pudiera existir a lo largo de la ruta de entrega. Más aún, IP debería adaptarse para que se desarrolle una nueva tecnología de red o medio. Este proceso dificultaría la innovación y desarrollo de protocolos y medios de red. Este es un motivo clave para usar un método en capas en interconexión de redes. Entonces, cuando los paquetes viajan de un host local hasta un host remoto, pueden pasar por diversos entornos de red LAN y WAN de características diferentes, por lo que en cada transición, los routers pueden requerir un protocolo de capa de enlace de datos distinto para el transporte en un medio nuevo. Dentro de las funciones que tienen los protocolos está la de controlar el acceso al medio. Por ejemplo, una LAN Ethernet consta de muchos hosts que compiten por acceder al medio de red. En cambio, en los enlaces seriales constan de una conexión directa entre dos dispositivos a través del cual los datos fluyen en forma de bits de manera secuencial y ordenada. Observamos que durante una misma comunicación pueden ser necesarios distintos métodos de control de acceso al medio. Un protocolo de capa de enlace de datos debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué nodos se comunican entre sí? ¿Cuándo comienza la comunicación entre nodos individuales y cuándo termina? ¿Qué errores se produjeron mientras se comunicaban los nodos? ¿Qué nodos se comunicarán a continuación? Por ello, las tramas de la capa de enlace de datos incluyen los siguientes elementos. Tenemos el header o encabezado, el campo de datos o payload y la cola o trailer. Como se muestra en la figura, los tipos de campos de una trama genérica incluyen los siguientes. Tenemos al inicio y al final los indicadores de comienzo y detención de la trama, start frame o frame stop. Estos campos sirven para identificar el inicio y el final de la trama. Tenemos otro campo denominado direccionamiento. Este campo es muy importante para identificar los nodos de origen y destino que van a estar involucrados en la comunicación. El campo tipo, que identifica el protocolo de capa 3 que se va a encapsular en el campo de datos. El campo de control, que identifica servicios especiales como por ejemplo el control de flujo. Los datos, que incluyen el contenido de la trama. Y el campo de detección de errores, que se utiliza para detectar si es que los datos que llegan al receptor tienen algunos bits o no errados.
Cabe indicar que no todos los protocolos incluyen estos campos. Los estándares para un protocolo de enlace de datos específico definen el formato real de la trama, como por ejemplo en el caso de IEEE, que define cómo es la trama 802.3 o la trama 802.11. En la tabla se destacan diversos organismos de estandarización y algunos de sus protocolos de capa de enlace de datos más importantes. Podemos mencionar el caso de IEEE con el estándar 802.11 para las Wireless LAN, la I2-T con el G992 para ADSL y la ISO con el protocolo de conexión punto a punto HDLC. Describamos a continuación a qué se refiere con método de control de acceso al medio. El control de acceso al medio lo podemos comparar con el equivalente a las reglas de tránsito que regulan la entrada de vehículos a una autopista. De la misma manera, existen diferentes formas de regular la colocación de las tramas en los medios de transmisión. El método específico de control de acceso al medio utilizado depende de la topología y la forma en que los nodos comparten los medios. Veamos qué entendemos por topologías. La topología física, como se muestra en la ilustración del lado izquierdo, se refiere a las conexiones físicas e identifica cómo se interconectan los dispositivos finales y los dispositivos intermediarios. En el caso de la topología lógica, se refiere a la forma en que una red transfiere tramas de un nodo al siguiente. En la figura se muestran las tres topologías físicas de una WAN más comunes. La primera, punto a punto, consta de un enlace permanente entre dos nodos. Es una tecnología de WAN muy popular, ¿no?, que veremos a lo largo de los ejemplos que se muestran en los enlaces seriales entre routers. En esta topología, los dos nodos no tienen que compartir los medios con otros hosts, ni tampoco tienen que determinar si una trama entrante está destinada a él o a otro nodo, es decir, no es necesario el direccionamiento. La segunda topología física de una WAN es el denominado Hunt and Spock. Es una versión WAN de la topología estrella, en la que un sitio central interconecta sitios de sucursal mediante enlaces punto a punto. Tenemos la topología Full Mesh o de malla completa. Esta topología proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté interconectado con los demás. Por lo tanto, los costos pueden ser muy importantes, muy elevados. Existen variantes de esta topología, por ejemplo, la topología de malla parcial, en la que se interconectan algunos dispositivos finales, pero no todos, solamente algunos de ellos. Como se aprecia en la figura, los nodos de los extremos que se comunican pueden estar conectados físicamente a través de una gran cantidad de dispositivos intermediarios. Sin embargo, el resultado no varía, pues se considera como una conexión lógica entre nodos o un circuito virtual. El método de acceso al medio utilizado depende de la topología lógica punto a punto y no de la topología física. En las redes punto a punto, los datos pueden fluir de dos maneras, o denominados modos. Tenemos el primer modo, denominado Hall Duplex. En este tipo de modo, ambos dispositivos pueden transmitir y recibir datos en ambos sentidos, pero no pueden hacerlo en forma simultánea, por lo que en un medio común, compartido por ambos, tiene que haber un método de controlar el acceso al medio. En el caso de la comunicación Full Duplex o el modo Full Duplex o Duplex,
ambos dispositivos pueden transmitir y recibir datos al mismo tiempo. Aquí no hay necesidad de arbitraje de los medios. En la figura se muestra cómo se interconectan los dispositivos finales en las redes de área local. Tenemos la topología estrella, ¿no? Los dispositivos finales se conectan a un dispositivo intermediario central. Es la topología física de una red de área local más común, ¿no? Principalmente porque es más fácil de instalar, es muy escalable, ¿no? Y de fácil resolución de problemas. En la actualidad, en estas topologías encontramos que el dispositivo central son los switches. Tenemos la topología estrella extendida o híbrida. Es una topología en estrella extendida donde los dispositivos intermediarios centrales interconectan varias topologías en estrella mediante una topología de bus. Tenemos la topología de bus donde todos los sistemas finales se conectan a un medio común. Esto es utilizado en las antiguas redes Ethernet con cable coaxial. Y tenemos la topología en anillo, donde los sistemas finales se conectan a su respectivo vecino y forman un anillo. Las topologías de anillo se utilizaban en las antiguas redes de interfaz de datos distribuida por FDDI o Token Ring, creada por IBM, las cuales emplean un segundo anillo en el caso de las FDDI para la tolerancia a fallas o para mejorar el rendimiento. Cuando varios nodos comparten el mismo medio, habíamos dicho que debe estar instalado algún mecanismo para controlar el acceso al medio. Hay dos métodos básicos de control de acceso al medio. El primero se denomina acceso por contienda. Se denomina a este método porque todos los nodos compiten por el uso del medio. Y en el caso de que dos o más estaciones transmitan simultáneamente, se tiene un plan para resolver este problema debido a las colisiones. Quienes utilizan este tipo de método son las redes Ethernet y las redes inalámbricas. Este método tiene el problema de que a medida que los nodos aumentan, a medida que se intensifica más su uso, la probabilidad de acceder a los medios con éxito sin que exista una colisión disminuye. Además, los mecanismos de recuperación que se requieren para corregir los errores debido a estas colisiones disminuyen aún más el rendimiento. Pero tenemos también otro tipo de método de control de acceso, el acceso controlado. En este caso, cada nodo tiene su propio tiempo para utilizar el medio. Veamos ahora los métodos de contención o contienda por el medio. El primero, denominado CSMA/CD, utilizado por la red Ethernet 802.3. CSMA/CD o denominado acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. En este método, el dispositivo final que está conectado al medio supervisa la presencia de una señal de datos. Si no hay una señal de datos y en consecuencia el medio está libre, el dispositivo transmite. Si luego se detecta señales que muestran que otro dispositivo estaba transmitiendo al mismo tiempo, todos los dispositivos dejan de enviar e intentan transmitir después. Decíamos que las formas tradicionales de Ethernet utilizan este tipo de medios. En el caso de las redes inalámbricas se utiliza el método CSMA/CA, el denominado acceso múltiple por detección de portadora pero con prevención de colisiones. En este caso el dispositivo final inalámbrico examina los medios para detectar la presencia también de una señal de datos. Si el medio está libre, el dispositivo envía una notificación a través del medio sobre su intención de utilizarlo, pero tiene que esperar una autorización para transmitir. Entonces, una vez que recibe la autorización, el dispositivo envía los datos.
Las tecnologías de red inalámbrica, decíamos, con el estándar 802.11, utilizan este método. En el caso del método de acceso controlado, los dispositivos de red toman turnos en secuencia para acceder al medio. Si un dispositivo final no necesita acceder al medio, el turno pasa al dispositivo final siguiente. Este proceso se facilita por medio de un token o ficha que va circulando por el anillo. Un dispositivo final adquiere el token y coloca una trama en los medios. Ningún otro dispositivo puede hacerlo hasta que la trama se haya recibido y procesado en el destino y luego retorne al origen y éste libere el token. Aunque pueden ser ineficientes porque un dispositivo tiene que esperar su turno antes de poder utilizar el medio, ¿no? Estos métodos son utilizados, ¿no? O eran utilizados antiguamente por la red Token Ring con el estándar 802.5, red creada por IBM, y por la famosa red FDDI, o también llamada interfaz de datos distribuida, que utilizaba fibra óptica de doble anillo para la transmisión de los datos. No hay una estructura de trama que cumpla con las necesidades de todos los transportes de datos a través de todos los medios. Según el entorno, la cantidad de información de control que se necesita en la trama varía para cumplir con los requisitos de control de acceso al medio, de la topología lógica y de los medios. Como se observa en la figura, en la parte superior, entornos frágiles, por ejemplo, como los accesos satelitales, se requiere mucho mayor control para controlar los errores en la transmisión. Sin embargo, en un entorno protegido requiere menos controles. En la figura se muestran los campos del encabezado de una trama Ethernet. Tres campos. El campo de inicio de trama, que indica el comienzo de la trama necesaria para sincronizar en el lado receptor. Tenemos el campo address, que especifica la dirección de origen y la dirección destino, indica cuáles son los nodos, ¿no?, que transmiten y a dónde se va a dirigir la trama. Y el campo tipo, que indica el tipo de servicio de capa superior que se incluye en la trama. Los protocolos de capa de enlace de datos agregan una cola o un tráiler al final de cada trama. Tenemos el Frame Check Sequence, o FCS, o secuencia de verificación de trama, que se utiliza para la verificación de errores. En esta técnica, el origen calcula un número en función de los datos de la trama y coloca este número en el campo FCS. El destino vuelve a recalcular los datos para determinar si el FCS coincide con el transmitido. Si no coinciden, se supone que hay errores y el destino debe eliminar la trama. En el caso de que la trama se elimine, pues quedará para los protocolos de capa superior la tarea de detectar y corregir esta pérdida de datos. El campo Stop Frame o detención de trama se utiliza cuando no se especifica la longitud de la trama en el campo tipo longitud. Y entonces debe indicársele al receptor el final de una trama. El protocolo de la capa 2, que se utiliza para una topología de red particular, está determinado por la tecnología utilizada para implementar esta topología. La tecnología es a su vez determinada por el tamaño de la red, en términos de cantidad de hosts y alcance geográfico y los servicios que se proveerá a través de la red. Como apreciamos en la figura, para las WLAN tenemos el protocolo definido por el estándar de la IEEE 802.11. Para los enlaces punto a punto entre routers tenemos el protocolo PPP y el protocolo HDLC. En el caso de querer interconectar varias LANs, indicada por la nube, tenemos Frame Relay.
y en el caso de las redes cableadas, el famoso protocolo Ethernet, que estudiaremos en otro capítulo posteriormente. En este capítulo hemos aprendido que la capa de enlace de datos es responsable para el intercambio de tramas entre los nodos sobre un medio de red físico. Permite que las capas superiores puedan acceder a los medios de comunicación. Hemos aprendido que el método de control de acceso al medio real utilizado depende del reparto de la topología y los medios de comunicación. También hemos aprendido que existen diversos protocolos de capa de enlace de datos que encapsulan las PDU de la capa 3 en el campo de datos de la trama y controlan cómo se colocan los datos y se reciben en los medios de comunicación. Estimados estudiantes, muchas gracias por su atención y nos encontraremos en otra oportunidad. Hasta pronto.